Aclaración importante. Todos los personajes, nombres, diseños y elementos pertenecientes al universo original son propiedad de sus respectivos creadores, autores y empresas. Esta historia es una obra de ficción creada por fans, sin ánimo de lucro. Ahora te veo, capítulo 11. Hola, les dejo este aviso antes de lean este cap. Al parecer, el queridísimo Wattpad no dio notificación de que publique el cap 10 de la historia, así que, si no te llegó esa notificación, te recomiendo leer el cap 10, para que cuando leas este cap, no tengas problemas en entender ciertas partes. Ahora sí, los dejo leer tranquilos. Kanae se encontraba en la finca Mariposa, la siempre sonriente pilar de las flores, cumpliendo con su rutina diaria. Entrenaba un par de horas por la mañana y luego se ocupaba de sus deberes. Revisar el almacén para comprobar si faltaba reponer materiales y anotarlos en una lista, atender a los cazadores heridos, aunque desde la noche anterior no había llegado ninguno, y supervisar a Kanao y Shinobu. Kanao, por el momento, solo practicaba un poco de esgrima y estudiaba. Ella nunca tomaba decisiones por sí misma, así que Kanae debía ordenarle las actividades, pero una vez le marcaba el horario, lo seguía sin objeciones. Si veía que no podía avanzar con algo, Kanae la ayudaba un poco y luego la dejaba trabajar sola. Al notar que no tenía problemas, se dirigió hacia Shinobu. Su hermana pasaba la mayor parte del tiempo buscando una forma de compensar su falta de fuerza en la caza de demonios, y aquella vez no era diferente. Kanae, encantada, intentaba ayudarla, pero Shinobu siempre la rechazaba. Era muy testaruda y prefería resolver las cosas por su cuenta, por lo que ella respetaba su decisión. Mientras caminaba por la finca, se dio cuenta de que en realidad no había mucho que hacer. Los Kakushi se ocupaban de la limpieza y todavía quedaba tiempo antes de preparar el almuerzo. Se sentó afuera para despejar un poco la mente. Usualmente le gustaba dejarse llevar por sus pensamientos, recordar cosas de días pasados, pero esta vez era distinto. Unas palabras escuchadas hacía poco regresaron a su memoria y la pusieron nerviosa. Se levantó de inmediato y fue a revisar el almacén de nuevo, por si había pasado algo por alto. Todo estaba en orden, pero la inquietud persistía. Fue a ver a Kanao, pensando que quizá necesitaba ayuda. Sin embargo, la niña seguía con su rutina sin inconvenientes. Luego probó con Shinobu, pero fue rechazada otra vez. Sin nada más que hacer, los pensamientos que intentaba evitar comenzaron a volver. Una y otra vez daba vueltas. Otra revisión al almacén, ver a Kanao, intentar ayudar a Shinobu. Todo estaba bien, y aún así se sentía inquieta. Al final, rendida, fue a su habitación y se sentó frente a su escritorio. Ella no era alguien que huyera de los problemas, siempre buscaba resolverlos lo antes posible. Y aún así, en esta ocasión ni siquiera sabía si realmente había un problema. Los pensamientos que trataba de reprimir se apoderaron de su mente. Gustarme, tal vez sea eso. Aquellas palabras de su compañero la habían tomado por sorpresa, y más aún la expresión con la que las dijo. Un leve rubor en sus mejillas, una pizca de nervios. Algo que nunca imaginó ver en él. Con solo recordarlo, su rostro volvió a encenderse. Lo peor era que no pudo manejar la situación, ni siquiera conversar con calma. Su vergüenza la hizo huir de inmediato, dejando a su compañero solo. El simple hecho de pensarlo la ponía tan nerviosa que le resultaba imposible decidir cómo actuar. Por eso había intentado mantener la mente ocupada los últimos días, atendiendo a varios pacientes heridos. Aunque se sintió mal por alegrarse de que hubiera heridos, esa distracción le había servido. Ahora, sin nada que la distrajera, estaba completamente sumida en aquellos pensamientos. En realidad, Hiyuu no le había dicho directamente que le gustaba. Solo había dicho que tal vez le gustaba. Ni siquiera él parecía estar seguro. ¿Y qué había de ella? Sin duda, Hiyuu era un buen chico. Al principio apenas hablaba, tan reservado que parecía inalcanzable, pero con el tiempo le mostró más facetas. Era amable, trataba de dar consuelo cuando lo veía necesario y, aunque no lo pareciera, podía ser algo torpe. Recordó con una sonrisa aquella vez que intentó hacer que un perro oliera su mano antes de acariciarlo, pero en lugar de dejarla cerca de su hocico, la puso directamente en la nariz y acabó mordido. También vino a su memoria cuando, comiendo dangos juntos, vieron a un niño que había dejado caer los suyos. Hiyuu, serio como siempre, se acercó para ofrecerle los suyos, pero con su tono frío solo logró asustarlo al decirle deja de llorar. Ella intervino antes de que el malentendido empeorara. Momentos como esos, pequeños y simples, le hicieron ver cuánto valoraba pasar tiempo con él. Y sí, lo apreciaba a él. Había una posibilidad.
Quizás empezaba a sentirse atraída por su compañero tan reservado. Con el rostro ardiendo, lo cubrió con las manos y permaneció así un largo rato. El pilar del agua, Hiyuu Tomioka, se dirigía al monte Saigiri. Desde hacía unos días pensaba que había encontrado la respuesta a lo que lo mantenía tan inquieto respecto a la pilar de las flores. Como dijo aquella vez, tal vez había desarrollado sentimientos románticos por ella. Pero no podía estar seguro. Nunca antes se había enamorado. Y la confusión aumentó cuando Kanae salió corriendo después de escucharlo. La verdad, él mismo también había sentido ganas de escapar. No pudo seguirla porque estaba paralizado, con la sensación de haber tocado un tema delicado que la hizo perder el control. Se sentía perdido y necesitaba aclarar lo que sentía. En su mente había solo una persona que podía orientarlo, su maestro, Sakonji Urokodaki. El camino al monte le resultaba familiar. Los árboles espesos, la empinada subida que había recorrido incontables veces, y al final, la cabaña de su maestro. Golpeó la puerta y pronto apareció la máscara Tengu roja. Hiyuu. Maestro, es bueno ver que se encuentra bien. Sakonji quedó sorprendido. Su alumno había dicho más de una frase seguida. ¿Era realmente Hiyuu Tomioka? Sakonji. También es bueno verte, Hiyuu. Pasa. Dentro, ambos tomaron asiento. Sakonji. ¿Cómo va tu entrenamiento? Hiyuu. Bien. Esa sí era la respuesta típica. Y, sin embargo, su expresión lucía mejor que la última vez. Sakonji. Te ves distinto. ¿Pasó algo bueno? Hiyuu. Sí, en realidad muchas cosas. Por eso vine a verlo. Otra vez hablaba más de lo normal. Sakonji sospechaba que había un tema muy específico detrás. Sakonji. Adelante, dime. Si puedo ayudarte, lo haré, Hiyuu. En resumen, ¿cómo sé si alguien me gusta? El silencio llenó la cabaña. Sakonji. Hiyuu. Maestro. Sakonji. Perdón, pensé que aluciné. Repítelo, Hiyuu. ¿Cómo sé si alguien me gusta? La seriedad en el rostro de su discípulo lo convenció de que hablaba en serio. Era algo que nunca habría imaginado. Sakonji. Necesito más detalles. ¿Te refieres a sentir gusto romántico? Hiyuu. Sí, Sakonji. ¿Y por qué crees que te gusta? Hiyuu. No lo sé. El estoico Urokodaki quedó en shock. Su alumno, normalmente tan sereno, estaba sonrojado y evitando su mirada. Hiyuu. Me da algo de vergüenza hablar de esto. Por supuesto, era lo normal. Sakonji. Tranquilo, eso es natural. Pero dime, ¿quién es la chica? El silencio volvió unos segundos. Finalmente, Hiyuu respondió. Hiyuu. Se llama Kanae Kocho, la actual pilar de las flores. Entonces le relató cómo había empezado todo y cómo había llegado hasta ahí. Sakonji. Ya veo, por un lado, Sakonji se sintió aliviado. Hiyuu tal vez había encontrado en alguien la fuerza para sanar. Por otro, estaba preocupado. Ambos eran pilares, con responsabilidades enormes y vidas constantemente en riesgo. Hiyuu. Entonces, ¿qué opina, maestro? El veterano respiró hondo. Sakonji. Antes de responder, recuerda que los dos son pilares. Eso implica responsabilidad y, muchas veces, arriesgar la vida. Hiyuu. Soy consciente. Sakonji dudó. Quizá su alumno no lo había pensado tanto. Pero antes de continuar, su alumno lo sorprendió. Hiyuu. He pensado en eso. Tanto, que llegué a alejarme de ella al punto de herirla. Recordó a Sabito Yatsutako. Su voz bajó. Hiyuu. Porque, llegué a creer que cualquiera que se acercara a mí moriría por mi culpa. Levantó la vista, esta vez con determinación. Hiyuu. Pero gracias a ella entendí que quienes se sacrificaron por mí lo hicieron porque ellos querían que viviera. Si no fuera por Kanae, seguiría atrapado en la culpa. Por eso le estaré eternamente agradecido. Hizo una pausa y agregó. Hiyuu. Si algo le ocurriera, viviré con más fuerza, porque será mi deber honrar su memoria. Sakonji comprendió que Hiyuu había reflexionado más de lo que parecía. Hiyuu. Maestro, entonces, ¿puedo contar con su respuesta? El anciano meditó. Nunca había profundizado en esos temas, pero debía darle alguna respuesta. Sakonji. Según lo que sé, cuando te gusta alguien, esa persona ocupa tu mente. Solo ves lo positivo de esa persona y sientes una especie de cosquilleo, como mariposas en el estómago. ¿Has sentido algo así? Hiyuu. Sí, todo eso. Sakonji asintió. Sakonji. Que dos personas se gusten es algo normal que sucede en la vida de las personas comunes.
Pero en las circunstancias que se encuentran tanto tú como ella es algo que puede ser difícil de manejar. Mirando fijamente a Hiyuu habló. Sakonji. Entonces, ¿qué planeas hacer? Hiyuu. No lo sé. Y era verdad, aún después de confirmar que lo que sentía era el enamoramiento, no sabía qué debía hacer ahora. Hiyuu. Creo que aún debo pensarlo mucho. Después de terminar aquella charla, continuaron conversando acerca de otros temas. Mientras conversaban, Sakonji pudo notar más el cambio radical que había sufrido su querido alumno. Una vez terminaron de conversar, Hiyuu se levantó. Hiyuu. Gracias por escucharme, maestro. Ya es hora de marcharme. Sakonji. Recuerda que siempre puedes contar conmigo. Al despedirse, bajando la montaña, Hiyuu no dejaba de pensar. Se había adentrado un terreno desconocido, uno en el nunca pensó siquiera ver y confundía su mente a más no poder. Pero algo sí tenía claro. Aunque no sabía cómo reaccionaría cuando la viera, quería hacerlo. Quería volver a ver lo antes posible a aquella hermosa flor. Kanae Kocho. La verdad, no tengo mucho que decir esta vez. Universidad de XD. Aquí les hago entrega del Cap 11, este fue un capítulo más tranquilo respecto a los anteriores, pero igual espero que les guste y lo disfruten. Recuerden que si les gustó, comenten y si no también. Eso es todo de mi parte. Bien. O ahora te veo, capítulo 12, página 4. Votaron inusualmente feliz. Hiyuu Tomioka se encontraba de camino a la finca mariposa. Si bien le había dicho a su maestro que necesitaba pensar mucho sobre su relación con Kanae, el deseo de verla era tan grande que no podía aguantarse un día más. Además, sentía que, al verla sus intenciones serían más claras. Aunque, a decir verdad, el sereno pilar del agua se encontraba nervioso. La última vez que se vieron no se habían despedido de la mejor manera y no sabía cómo reaccionaría Kanae a su presencia. Más, el decidido Hiyuu no retrocedería fácilmente. Ya había tomado una decisión y no tenía pensado flaquear. Al cabo de unos minutos llegó a la finca mariposa. Al pasar por el portón de entrada, sintió como su corazón se aceleraba, y, mientras más se acercaba, la rapidez de sus latidos aumentaba. Llegó a la puerta y tocó. Esperaba que Kanae fuera quien le abriera, pero su deseo no se hizo realidad. Shinobu. Pilar del agua, hace tiempo que no lo veía. ¿Qué se le ofrece? La pequeña mariposa dijo esas palabras de tal manera que incluso Hiyuu sintió la molestia hacia él, lo cual entendía. Por su culpa, su hermana había pasado un mal rato, y por supuesto que ella lo había notado. Hiyuu. Vengo a visitar a tu hermana. Shinobu. Ella lo invitó a venir, hoy. Hiyuu. Ella, me dijo que podía visitarla. Mirándolo fijamente, Shinobu finalmente soltó un suspiro. Shinobu. Le avisaré que está aquí, espere un momento. Hiyuu. Gracias. La mariposa se dio la vuelta y empezó a andar, dejando al pilar en la entrada, pero unos pasos después se detuvo. Shinobu. Pilar del agua, me gustaría comentarle algo. Hiyuu. Te escucho. Shinobu. Estos días he estado estudiando mucho sobre plantas. Muchas de ellas sirven para hacer remedios para curar heridas o enfermedades. Hiyuu. Eso es bueno, supongo. Shinobu. Sí, pero ¿sabe que también hay muchas de ellas que pueden usarse para hacer venenos? Lentamente la mariposa volteó a verlo con una sonrisa, pero, a diferencia de su dulce hermana, la sonrisa de la menor parecía estar llena de malicia. Shinobu. No me gustaría tener que usarlas en alguien pronto. Si sabe a lo que me refiero. Hiyuu. No sería bueno que uses eso en una persona. Shinobu. Por supuesto, qué bueno que lo entiende. Aún con esa malévola sonrisa en su rostro, volvió a girarse y se adentró en la finca. Esa actitud fue algo extraña para Hiyuu. Cuando mencionó probar esos venenos en alguien, ¿acaso se refería a él? No, no creía que pudiera llegar a ese punto. ¿Verdad? Pasaron unos minutos y Shinobu no aparecía. Él había entrenado para siempre mantener la calma en cualquier situación, ni siquiera si una luna superior aparecía frente a él sentiría alguna inquietud, pero en esta ocasión, comenzaba a impacientarse. Se sintió un poco aliviado cuando vio a Shinobu regresando a la entrada. A diferencia de hace unos momentos, parecía estar incómoda. ¿Algo había pasado? Shinobu. Mi hermana ha salido, no está aquí en estos momentos. Eso dejó un poco sorprendido al pilar. Por lo general, sabía que podía encontrar a Kanae en la finca a esas horas. Hiyuu. Pero, ¿no había sido a buscarla? Shinobu. Eso fue porque pensé que sí estaba en la finca. No noté que había salido. Hiyuu. Entiendo. ¿No sabes cuándo volverá? Shinobu.
Como le digo, no noté cuándo se fue, así que no sé dónde está ni cuándo volverá. La mirada de Tomioka se posó en la mariposa. Había algo extraño. Usualmente aquella pequeña cazadora no tenía problemas en mostrar su hostilidad o desinterés hacia él, pero ahora mismo parecía querer mantenerse lo más serena posible. Shinobu, si no tiene otros asuntos en la finca mariposa, le recomiendo ir a su casa. Hiyu. Espera, la puerta fue cerrada en su cara, impidiéndole decir alguna cosa más. Desanimado y sin más opción, se marchó del lugar. Regresaría mañana mismo para poder ver a Kanae. Mientras tanto, dentro de la finca mariposa, Shinobu se dirigía al cuarto de su hermana e ingresó, encontrando a Kanae en la habitación. Shinobu. Bien, ya le dije que no estabas. Ahora, ¿podrías decirme qué está sucediendo? Kanae. ¿No podríamos dejarlo para otro momento? Shinobu. No. Muy distinto a lo que le habían contado a Hiyu, Kanae sí se encontraba en la finca mariposa. Pero, ¿qué había llevado a la flor a pedirle a su hermanita que mintiera? Unos minutos antes una sonrojada Kanae se encontraba en su habitación. Cada vez que se le venía a la mente lo que Hiyu le había dicho hace unos días, no paraba de divagar sobre qué hacer con respecto a ella y él. Cuando se vieran, ¿qué se dirían? ¿Iban a poder seguir actuando de la misma forma que antes? De pronto escuchó cómo tocaban su puerta. Shinobu. Mae-san, ¿estás ocupada? Era su hermana. No quería que la siguiera viendo así. Ya habían pasado varios días desde que estaba mostrando esta actitud, y si su hermana la viera, comenzaría a sospechar y a hacerle preguntas. Preguntas que solo tenían respuestas vergonzosas. Se frotó la sien y trató de verse lo más normal posible. Kanae. No lo estoy, puedes pasar, Shinobu. La hermana entró en la habitación, viendo a su siempre sonriente hermana. Kanae. ¿Qué pasa, Shinobu? Shinobu. El pilar del agua vino a visitarte. La máscara tranquila de Kanae se rompió al instante. Shinobu. Eso era todo, entonces lo haré pasar a la sala. Kanae. Espera, Shinobu. Shinobu. ¿Qué pasa? La hermana menor quedó sorprendida al ver el rostro sonrojado de su hermana. Esta era la primera vez que la veía así. Kanae. Necesito que hagas algo por mí. Shinobu. Claro, lo que necesites, Nere-san. Kanae. Dile a Tomioka-san que no estoy. Shinobu. ¿Por qué? Si no quieres verlo simplemente se lo diré. Kanae. Eso sonaría como que estoy enojada con él. Shinobu. ¿Y no lo estás? Kanae. Claro que no. Shinobu. Entonces ¿por qué mentirle? Kanae. Porque, en este momento no puedo verlo en persona. A los ojos de Shinobu estaba pasando un evento sorprendente. Kanae nunca había sido una persona tímida, estaba segura de que muy pocas en este mundo podrían provocarle vergüenza. Más, ahora mismo su hermana estaba completamente sonrojada y parecía querer esconderlo, pero solo lograba resaltar más su vergüenza. Shinobu. Iré a decirle que saliste. Su hermana solo se limitó a asentirle con la cabeza y Shinobu salió de la habitación. Ahora ambas hermanas se encontraban arrodilladas una frente a la otra. Shinobu no parecía tener intenciones de parar de indagar. Shinobu. ¿En serio, Mae-san, qué te ocurre? Normalmente no eres así. Kanae. Shinobu. Esta vez, y aunque lo niegues, sé que el pilar del agua tiene algo que ver. Su hermana seguía sin responder. Shinobu. Mae-san, parece que pasar tiempo con el pilar del agua te ha pegado sus desagradables hábitos. Kanae. No pasamos tanto tiempo juntos. Shinobu. Sí que lo hicieron, ya perdí la cuenta de las veces que almorzaste con él en lugar de con nosotras. Kanae. Eso, la mariposa veía en su hermana una faceta que nunca creía que iba a ver. Si lo pensaba bien, seguramente podría hallar la respuesta a esa actitud, pero sentía que no le gustaría saberla, así que dejaría de molestar a su hermana. Shinobu. Está bien, supongo que es un problema que tienen que resolver entre ustedes. Pero el pilar del agua parecía ansioso de poder encontrarse contigo, seguramente vuelva pronto. Después de decir eso, Shinobu salió de la habitación. Las palabras de su hermana le pesaron a Kanae, que solo podía desear que Hiyu le diera un poco más de tiempo antes de poder reunirse de nuevo. Cosa que no fue así. Al día siguiente, Hiyu Tomioka volvió a hacer presencia en la finca mariposa. Hiyu. ¿Tu hermana se encuentra en casa? Shinobu. No, ayer salió a hacer patrullaje y aún no vuelve. Sin poder verla otra vez, el pilar no tuvo más remedio que volver a su territorio, sin saber que Kanae se encontraba oculta en la finca mariposa. Ya volvería mañana. Una vez más volvió a ir a la finca mariposa, pero no pudo ver a Kanae.
Ni al día siguiente, ni al día después de ese, y fueron 5 días seguidos en los que no pudo verla. Trató de comunicarse con ella a través de cartas, pero no hubo respuesta. ¿Acaso ella estaba tratando de evitarlo? Pensar en esa posibilidad ocasionó que comenzara a sentir punzadas en su corazón. Esa sensación era nueva para él. No era solo tristeza, él sabía perfectamente cómo se sentía cuando estaba triste. Esto era algo diferente. Pensando en qué podía hacer, se le ocurrió que tal vez podría encontrarse con Kanae en el restaurante de Chieko. Las dos eran amigas, después de todo, ella definitivamente iría a visitarla. Con eso en mente se puso en camino al restaurante de la mujer que casi lo golpea la última vez que lo vio. Hiyuu ya se encontraba en el pueblo donde mayormente se reunían. Esperaba poder encontrar a Kanae en esta ocasión. Llegó al restaurante de Chieko y una vez ingresó, creyó ver una ligera corriente de aire que terminaba atrás de la gran mujer, que parecía sorprendida por algo. Pero recuperó rápidamente la compostura. Chieko. Oye. ¿No sabes leer? Está cerrado, aún no es la hora del almuerzo. Hiyuu. Lo siento, pero no vengo por comida. Chieko. ¿Eh? Entonces ¿para qué entraste? Ni que fuéramos amigos para que tengas esas confianzas. Hiyuu. Quería saber si has visto a Kanae. Chieko. Sí, la vi. Hiyuu. Chieko. ¿Qué? Así se sentía la gente cuando daba respuestas tan cortas. De verdad era un poco molesto. Hiyuu. ¿Podrías decirme cuándo fue que la viste? Chieko. ¿Y por qué lo haría? Hiyuu. Eso, Chieko. Si no es algo importante, no te lo diré. ¿Debería decirle la razón por la que buscaba a la flor? No, eso era algo privado entre ellos que no podía contarle a cualquiera. Y claro, le causaba algo de pena. Hiyuu. Sí es importante, pero no puedo decirte la razón. Chieko. Pues es una pena que no puedas decirme. Que alguien diga que algo es importante no significa que en realidad lo sea. Eso sí molestó un poco al pilar. Esto definitivamente era importante. Hiyuu. Entiendo que no puedas juzgar si algo es importante al no saber de qué se trata. Pero al menos para mí, esto es muy importante. Chieko. Vaya, y yo que pensaba que eras poco hablador. Pero bueno, si no me dices la razón yo no te diré nada. Hiyuu suspiró rendido. Estaba claro que no le diría nada a menos que le contara la razón, pero no lo haría. Hiyuu. Entiendo, lamento las molestias, ya, no terminó de hablar al sentir un curioso olor. En un lugar que mayormente olía a comida, incluso él, que poseía un olfato común, pudo sentirlo. Un leve aroma a flores, bastante similar al que sintió cuando Kanae lo abrazó aquella vez. No supo por qué, pero al parecer aquel aroma se le había quedado grabado inconscientemente. Y ahora se fijaba, Chieko no había movido ni un músculo desde que ingresó al local. Chieko. ¿Ya, qué? Hiyuu. Perdón, ya me retiro. Chieko. Está bien, pero recuerda que tienes que venir aquí de vez en cuando a comer. Después de todo, eres un cliente algo regular. Hiyuu. Lo tendré en mente. El pilar salió del local y siguió su camino. La gran mujer estiraba su cuello para ver si en realidad aquel hombre se había marchado y, una vez lo vio perderse entre las personas, Chieko. Bien, creo que ya se fue. Dándose la vuelta miró a la ahora tímida Kanae, con los puños cerrados pegados a su pecho. Chieko. Parece estar desesperado por verte, incluso vino aquí por su cuenta. Dijo Chieko con una sonrisa pícara en su rostro. Kanae solo se quedó en silencio. Había venido al restaurante de Chieko a buscar algún consejo, no esperaba que Hiyuu incluso fuera a buscarla ahí. Agradecía que el Noren que cubría la entrada fuera del tamaño indicado que le permitió no ser vista por el pilar y, a la vez, distinguir su tan característico Aori, lo que le permitió ocultarse tras su gran amiga. Sobra decir que escuchó lo que dijo Hiyuu. Para él era importante poder hablar con ella, y era claro que si se encontraran, no dudaría en aclarar la situación de una vez por todas. Aún ruborizada, le agradeció a su amiga. Kanae. Gracias por no decir nada. Aún no estoy lista para hablar con Tomioka-san. Chieko. No te preocupes. Por cierto, nunca te lo pregunté, ¿de qué trabajas? La velocidad a la que te moviste fue sorprendente y, aunque no lo parezcas, eres muy fuerte. Kanae. Es muy confidencial, no puedo decírtelo, lo siento. Chieko. Vaya, ¿y el cara de Poke tiene el mismo trabajo que tú? Kanae. Sí. Chieko. Compañeros en un trabajo secreto y ambos interesados uno en el otro. Este romance es más emocionante de lo que creí. Kanae. Esto no es una novela. Chieko. Sí, lo que digas. Entonces, ¿qué piensas hacer? Por lo que veo, el idiota no tiene problemas en tomar la iniciativa. Kanae.
Ya te dije que aún no me siento lista para hablarle, Chieko. Pero él parece estar más que listo. Esto no es unilateral, Kanae. Esas palabras, que cargaban con tanta verdad, solo hicieron que la ya nerviosa Kanae se pusiera aún más ansiosa. Chieko, como te dije antes de que apareciera el idiota, es mejor que hablen de una vez. Lo peor que podría pasar es vivan una linda historia de amor. Kanae. Chieko-san. Chieko. Por lo que me contaste, antes de que pasara todo esto ambos disfrutaban pasar tiempo juntos, pero él trató de alejarse por problemas que tenía. Eso logró captar toda la atención de Kanae. ¿Será que por fin su amiga dejaría de bromear? Chieko, no sé en qué lo habrás ayudado, pero desde ese día no han vuelto a salir, excepto la última vez que vinieron aquí. Y supongo que después de aquello tú esperabas que volvieran a ser como antes. El nerviosismo de Kanae se calmó. Todo lo que le acababa de decir Chieko era lo que pensaba antes de que Hiyuu le dijera que podría sentirse atraído hacia ella. Chieko, pero sus sentimientos, tanto tuyos como los de él, han cambiado y ya no sabes cómo tratar con Tomioka, porque nunca habías enfrentado una situación similar. ¿Solo era por eso? La respuesta era tan sencilla que no parecía verdad. Solo no sabía cómo actuar ante estas nuevas emociones. Chieko. Y por supuesto, ese cambio de sentimientos incluye que tú misma te estás dando cuenta de puede que sientas algo más por él. Eso volvió a provocar un cambio en su ritmo cardíaco, pero diferente. Si antes este era muy acelerado por la vergüenza, ahora sus latidos se sentían más claros y ligeramente acelerados. Esa nueva sensación le provocaba síntomas que nunca había experimentado. Chieko, qué linda, las jóvenes enamoradas sí que resaltan su belleza. Kanae no dijo nada. Las palabras de su amiga definitivamente le habían permitido aclarar sus sentimientos, y lo sentía muy claramente. Después de estar con ella un rato más, le agradeció y salió del local. Ya era hora de regresar a la finca mariposa. Mientras se dirigía a la salida del pueblo, pensaba en las palabras de Chieko y no podía evitar darle la razón. No podía ignorar a Hiyuu para siempre. Ni a sus sentimientos. Estaba decidida, la próxima vez que se encontrara con Hiyuu hablarían de una vez por todas. No dudaría, no Wiri, Hiyuu. Hola, Kocho. Quedó paraliza. Lentamente se volteó a ver a su compañero, que se encontraba apoyado en uno de los muros que marcaban la salida de la aldea. Hiyuu. Ha pasado un tiempo. De alguna manera, todo el valor que la flor había reunido, desapareció. Capítulo 12 listo, y sí, ahora ya no pondré cap sino capítulo. ¿Por qué? Porque se oye más fino. Espero que disfruten el capítulo, eso es todo y hasta otra. Ahora te veo, capítulo 13, página 3. Votar. Estando a solo unos pasos de distancia, los profundos ojos azules del pilar del agua se posaron en la ahora nerviosa pilar de las flores. Después de tantos días sin verse, la hora de la verdad había llegado. Kanae. Tomioka-san, qué sorpresa. ¿Qué haces aquí? Hiyuu. Te estaba esperando. Esas palabras sorprendieron a Kanae. ¿Acaso el Tomioka se había dado cuenta de su presencia en el restaurante? Reuniendo toda su fuerza de voluntad, trató de sonar lo más casual posible y de mantener su siempre presente sonrisa. Hiyuu, ¿por qué me has estado evitando? Kanae, ¿eh? Estás confundido, Tomioka-san, yo no hice eso. Hiyuu, ni siquiera respondiste mis cartas. Kanae, estuve un poco ocupada estos días, no tuve tiempo de leerlas. Por fuera, Kanae parecía estar de lo más tranquila, mientras que por dentro trataba de controlar sus increíbles ganas de escapar, como la última vez. No ayudaba que su compañero la mirara tan fijamente, como tratando de ver a través de sus pequeñas mentiras. Kanae. Bueno, Tomioka-san, como te dije, estoy algo ocupada, así que veámonos otro día, ¿sí? Pero antes de que pudiera siquiera dar un paso, fue detenida por Hiyuu, quien la tomó de la muñeca, lo que puso aún más nerviosa a la flor. Hiyuu, quiero que hablemos. Kanae, será en otra ocasión, Tomioka-san, debo irme. Trató de soltarse de su agarre, pero el pilar no se lo permitió. Hiyuu, te he estado buscando por varios días. No te dejaré ir. Kanae ya no sabía qué hacer. Era claro que su compañero no la soltaría. Su ritmo cardíaco comenzó a aumentar, al punto que fue notado por Hiyuu. Hiyuu, Kocho, tú. Kanae, hola, Imejima-san. Qué bueno verlo. Tomioka giró en la dirección a donde saludaba Kanae, pero no vio nada. Y antes de darse cuenta, Kanae se había zafado de su agarre. Antes de poder decir algo, la pilar salió disparada y Hiyuu solo pudo verla alejarse. Pero esto no sería como la última vez. Esta vez, no la dejaría ir.
Mientras Kanae corría, solo podía pensar en lo horrible que estaba tratando a Tomioka. ¿Alguna vez sería capaz de conversar con él? Al estar tan absorta en sus pensamientos, no notó que alguien se le acercaba a gran velocidad. Y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Hiyu, no te dejaré ir tan fácilmente, Kocho. A un par de metros detrás de ella, escuchó la voz de Hiyu, quien parecía acercarse cada vez más. Kanae. Tomioka-san, por favor, deja de seguirme, conversemos otro día. Hiyu. Bueno, si fijas el día, puedo esperar un poco más. ¿Cuándo sería? Kanae. Yo, no lo sé. La velocidad a la que corrían era tal que ya estaban llegando a la parte del camino que atravesaba un pequeño bosque. Kanae, sin pensarlo mucho, dejó el camino de tierra para adentrarse entre los árboles y tratar de perder a Hiyu, que la seguía sin intenciones de dejarla huir. Aún con los árboles obstaculizando el recorrido de ambos, parecía que Hiyu se acercaba más y más. Pensando rápido, Kanae se impulsó para subir entre las ramas de los grandes árboles. Su contextura más pequeña debería permitirle moverse mejor entre las numerosas ramas que obstaculizaban el paso, y así fue. Hiyu, que la había seguido hasta allí, veía cómo lentamente Kanae se iba alejando. Quizás debió seguir por el suelo y tratar de atraparla en el aire, pero ya era tarde para eso. ¿Qué podía hacer ahora? Kanae no se detendría por más que se lo pidiera, y estaba seguro de que si la perdía en ese momento, quién sabe cuándo podría volver a encontrarse con ella. Y en ese momento, era casi imposible alcanzarla. De pronto, una idea vino a su cabeza. Aunque seguramente le dolería mucho, era lo único que se le ocurrió en ese instante. Kanae, que seguía avanzando, escuchó el sonido de algo al quebrarse, acompañado de un quejido. Volteó para ver y se encontró con Hiyu cayendo. Pudo ver que, a su lado, caía una rama relativamente gruesa. Rápidamente, entendió lo que había pasado y regresó a toda velocidad a socorrerlo. Estaban a una distancia considerable, no llegaría si seguía con la velocidad de ahora, así que usó la respiración de control total para moverse más rápido. A unos metros de que Hiyu impactara contra el suelo, Kanae logró atraparlo y clavar su espada en uno de los árboles para amortiguar la caída. Una vez tocaron el suelo, acostó a Hiyu para examinarlo. Vio que la parte frontal de su cabeza había comenzado a sangrar un poco. El arrepentimiento, acompañado del sentimiento de culpa, se apoderó de ella. Kanae. Tomioka-san, lo siento mucho, es mi culpa, por favor despiert. No pudo terminar de hablar, cuando su muñeca fue tomada por la mano de Hiyu, quien la jaló, terminando con él encima de ella y con ambas manos de la flor aprisionadas contra el suelo. Kanae. Te Tomioka-san, pero tu cabeza. Hiyu. Fue un duro golpe, pero estaré bien. Sus palabras se debilitaron al ver que de los ojos de Kanae comenzaron a brotar lágrimas, y ella, en un intento de ocultarlas, miró en otra dirección. Con la voz apagada, Kanae habló. Kanae, ¿por qué hiciste eso? Por un momento pensé que por mi culpa te habías lastimado seriamente. El sereno Pilar tragó saliva. Había vuelto a hacer llorar a su apreciada flor. Los pensamientos de que era una escoria trataban de opacar su mente, pero no debía permitirlo. Esta era la única forma, o al menos la que mejor se le ocurrió. Hiyu, lo siento, pero no podía permitirme dejarte ir. Kanae, ¿por qué? Hiyu nunca había sido bueno con las palabras, e incluso en ese momento, no hallaba la manera de ordenar lo que quería decir. Así que simplemente, sería lo más directo posible. Hiyu, Kanae. A Kanae le sorprendió oír su nombre. Era la primera vez que la llamaba así. Volteó a ver a su Hiyu, quien la seguía mirando fijamente. Hiyu, me gustas. Kanae había tratado de posponer este momento por no saber cómo reaccionaría a las palabras de Hiyu, ni ella misma entendía el porqué. Pero ahora mismo, las palabras que estaba escuchando, a pesar de que la pusieron nerviosa, también le dieron calma. Kanae, ¿por qué te gusto? Hiyu, siempre has sido amable conmigo y me has tratado bien. Kanae. Si es solo por eso, lo que podrías estar sintiendo es simple agradecimiento, Tomioka-san. ¿Por qué le dijo eso? ¿Acaso aún trataba de aferrarse a la relación que tenían antes? O quizás, quería escuchar una respuesta más profunda. Hiyu meditó un momento. ¿Por qué le gustaba Kanae? Era algo difícil de explicar. Aunque sabía cómo se sentía, ponerlo en palabras era complicado. Recordando todo lo que Kanae le había hecho sentir, daría la respuesta más honesta posible. Hiyu, tú volviste a abrirme las puertas de un mundo al que había renunciado hacía mucho. Me permitiste volver a sentirme feliz, sentirme vivo y corregiste los malos pensamientos que tenía sobre mí mismo.
No sé cuándo ni por qué sucedió, pero ahora, cada vez que te veo mi corazón salta de alegría. Me siento cautivado por ti, tu sonrisa, tu actitud, tus acciones y todo de ti. Me gustas. La muy sonrojada Kanae no dijo nada. Aquella confesión rompió con cualquier expectativa que tuviera. Y ante la mirada expectante de Hiyuu, supo que ahora, le tocaba a ella responder. Kanae. Tomioka-san, es alguien que por fuera parece muy denso, pero yo sabía que no era así. Pensé que tal vez necesitabas ayuda y por eso quise ayudarte, y al acercarme a ti y hacernos más cercanos pude descubrir nuevas cosas tuyas, lo amable y dulce que podías llegar a ser, aunque no siempre pudieras expresarlo bien, ¿no? Kanae volvió a sonreírle a Hiyuu, acompañada de una leve risita que a los ojos del pilar hicieron que la flor se viera aún más hermosa. Pero su sonrisa desapareció, siendo reemplazada por una mueca de preocupación. Kanae. Pero, yo nunca he estado en este tipo de relación, no sabría qué hacer. Hiyuu. Yo tampoco. Kanae. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Hiyuu. No lo sé, pero podemos descubrirlo juntos. La preocupación de Kanae fue aliviada al ver la sonrisa confiada de Hiyuu. Sí, él siempre había logrado calmarla de esa manera. Kanae. Está bien, Hiyuu-san. Ambos por fin habían aceptado sus sentimientos y recorrerían un terreno desconocido, pero lo harían juntos. Y lo que seguía ahora era, Kanae. ¿Podrías soltarme? Hiyuu. Lo siento. Por un momento, Hiyuu había olvidado que tenía a Kanae atrapada bajo su cuerpo. Y ahora que lo pensaba, si alguien los hubiera visto podría haber malinterpretado la situación. Ambos se pusieron de pie, pero Kanae hizo sentarse nuevamente a Hiyuu y sacó un pequeño vendaje que llevaba consigo en caso de emergencia. Limpió y vendó la herida de Hiyuu, que parecía que no era tan grave como creía. Un pequeño corte fue el que provocó el sangrado, aunque de todas maneras le haría una revisión en su finca más tarde. Una vez acabó de vendarlo, un silencio incómodo se apoderó del lugar. ¿Cómo debían tratarse de ahora en adelante? Hiyuu. ¿Tú, quieres ir a comer? Eso desorientó un poco a Kanae, que luego dejó escapar una risita. Después de todo, suponía que no era un mal comienzo. Kanae. Claro, supongo que Chieko-san ya debe estar por abrir su restaurante. Ambos se pusieron en camino hacia allí. Ahora, sin nada a lo que enfrentarse, Kanae podía volver a hablar con Hiyuu con normalidad. Kanae. Supongo que a partir de ahora deberíamos de llamarnos por nuestros nombres, ¿no, Hiyuu-san? Hiyuu. Si no tienes problema con eso, está bien. Kanae. Por supuesto que no. Vamos, di mi nombre. Hiyuu. Kanae. Antes lo hiciste con facilidad. Si era honesto, en ese momento se dejó llevar, pero ahora le daba un poco de vergüenza. Hiyuu. Kanae. No sabía la razón exacta, pero Kanae se sentía feliz de escuchar a Hiyuu decir su nombre. Tal vez esto iba a ser más fácil de manejar de lo que creía. Sentía que habían vuelto un poco a como eran antes. Ella siendo la que más hablaba y teniendo que forzar un poco a su compañero a conversar. Kanae. Por cierto, Hiyuu-san. ¿Te diste cuenta que estaba en el restaurante? Hiyuu. Sí. Kanae. ¿Cómo? Hiyuu. Sentí tu aroma. La flor se detuvo, y unos pasos después, el sereno pilar también lo hizo. Kanae. Mi aroma. Hiyuu. Sí, entre todo ese olor a comida, tu dulce aroma se me hizo difícil de ignorar. Kanae. Pero sé cómo. Hiyuu. Aquella vez que me abrazaste, se quedó impregnado en mi mente. Y aquel recuerdo de cuando lo abrazó vino a su mente. En ese momento, lo había hecho para tratar de consolarlo, pero ahora que lo pensaba, en donde había puesto el rostro de Hiyuu. Kanae. Hiyuu-san, se abrazó a sí misma, como tratando de ocultar su gusto. Kanae. Pervertido. Ante aquella declaración, al sereno pilar se le abrieron los ojos como platos y no pudo decir nada al quedarse sin palabras. El camino que seguirían era terreno desconocido, no sabían qué pasaría ni qué acontecimientos enfrentarían, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Después de todo, este era un camino hacia un lugar feliz. ¿Verdad? No saben cuántas veces repetí el bucle de mis pocas canciones de romance para que mi mente pudiera imaginar estas escenas. Espero que hayan salido bien. Gracias por leer. Si te gustó el capítulo, comenta, y si no, pues ya sabes. Eso es todo. Ahora tengo que volar, que mi clase ya inició, así que bye. Ahora te veo. Capítulo 14, página 6. Votar por fin. Kanae Kocho y Hiyuu Tomioka habían declarado los sentimientos que tenían el uno por el otro.
Después de aquello, habían ido a comer al restaurante de Chieko, quien había logrado percibir el cambio de atmósfera entre ellos dos y trató de bombardearlos con distintas preguntas, pero fue detenida por Kanae prometiéndole que le contaría todo otro día, dejando a la impaciente Chieko con la duda carcomiéndola por dentro. Después de tanto tiempo, estaban comiendo juntos y hablando. Todo parecía haber vuelto a ser como era antes, pero ellos sabían que no era así. La forma en la que se miraban había cambiado. Ya no eran dos simples amigos, eran algo más, pero aún faltaba definir aquella relación. Una vez que acabaron de comer, salieron del restaurante y se despidieron. Hiyou le dijo a Kanae que iría a visitarla pronto, y ella no tuvo ninguna objeción con aquello y dijo que esperaría con ansias su visita. Antes podía decir cosas como esta sin ningún tipo de vergüenza, pero ahora sentía que hacerlo era un poco penoso. Casi una semana después, en la finca mariposa habían pasado algunas cosas, como la llegada de una nueva niña, Aoi Kanzaki. Al principio, Kanae pensó que esto le ayudaría a Kanao a socializar, al tener a alguien de su edad en su entorno. Pero no hubo ningún cambio. Kanao seguía sin hablar mucho y solo se limitaba a seguir la rutina que le habían dado desde que la adoptaron. Eso preocupó un poco a Kanae. En esos días se había concentrado mucho en su relación con Hiyou, que tal vez había estado descuidando a su hermana menor. Quería despejar su mente, e ir al patio ayudaría con ello. Mientras se dirigía al patio, escuchó como alguien tocaba la puerta principal, así que no le quedó de otra que ir a ver quién era. Al abrir la puerta, vio a Hiyou, quien había decidido ir a visitarla. Kanae. Oh. Hiyou-san, qué sorpresa. Hiyou. Hola, al fin me hice algo de tiempo para venir a verte. Eso sonrojó un poco a Kanae. Al parecer, Hiyou no tenía problemas en ser honesto con sus palabras. Kanae. Ya veo, yo también esperaba con ansias que vinieras. Y ahora las palabras de Kanae fueron las que sonrojaron a Hiyou, quien no pudo evitar desviar un poco la mirada hacia otro lado. Un corto silencio se hizo presente, vaya que mostrar afecto era algo complicado. Kanae. Bueno, entonces pasa por favor. Haciendo caso a las palabras de la flor, el sereno pilar se adentró en la finca mariposa. Hacía un tiempo que no ingresaba a ese lugar. No había cambiado mucho. Kanae. Hiyou-san, si no te molesta me gustaría que fuéramos al patio trasero. Hiyou. Claro, no tengo ningún problema. Una ligera sonrisa de agradecimiento se formó en el rostro de Kanae y luego se encaminó al lugar mencionado, siendo seguida por Hiyou. Una vez estuvieron afuera, ambos se fueron a sentar en una de las banquillas que estaba cubierta por la sombra de un árbol. Ninguno dijo nada por un rato, lo que hizo que Hiyou pudiera notar que Kanae estaba algo pensativa. Iba a decir algo, pero ella fue quien habló primero. Kanae. Y bien, Hiyou-san. ¿Qué hiciste estos días? Hiyou. Solo estuve entrenando, nada en especial, aunque por fin pude perfeccionar la postura de la que te hablé. Kanae. Eso es grandioso, Hiyou-san. ¿Cómo le pondrás? Hiyou. Aún no he decidido su nombre. Kanae. ¿Y qué hace? Hiyou. Llevo toda mi concentración al límite y agudizo mis sentidos para poder bloquear todo tipo de ataque. Kanae. Eso es impresionante. ¿Qué te parece si la probamos? Hiyou. ¿Estás segura? Kanae. Sí, y la verdad, me ayudaría a despejar la mente un poco. La flor se puso de pie y fue a buscar unas boken para poder practicar. Lo que dijo Kanae al final solo le confirmó a Hiyou que algo le pasaba, pero preguntaría luego. Si esto ayudaba a su preciada flor, no la interrumpiría. En unos momentos, ambos estaban uno frente al otro, portando boken para poder practicar. Kanae. Entonces seré la primera persona en enfrentar la 11ª postura del agua. Hiyou. Aparentemente. Kanae. Qué emoción, entonces daré lo mejor de mí. Kanae se puso en posición, esperaba que Hiyou hiciera lo mismo, pero este siguió erguido sin moverse ni un poco. Eso le extrañó un poco a Kanae, pero ya haría preguntas después, era hora de ver qué tan efectiva era esta técnica. Se impulsó hacia Hiyou con gran velocidad y, una vez que estuvo a la distancia correcta, realizó un corte cruzado dirigido al pecho del pilar. Pero este fue repelido rápidamente, haciéndola retroceder un poco. No vio cuándo ni cómo, pero su ataque había sido neutralizado. Tomó un poco de distancia y reflexionó. Claramente un corte normal no haría nada en contra de esta técnica, así que probaría algo más potente. Respiración de las flores, 4ª postura. Anagoromo carmesí impulsándose con más velocidad que antes, ejecutó un tajo diagonal curvo, rápido y potente. Pero nuevamente fue bloqueado con relativa facilidad. Se mantuvo firme frente a Tomioka, no permitiéndole hacerla retroceder.
Esta técnica sí que era sorprendente, no parecía tener huecos. ¿Qué tal ataques continuos? Respiración de las flores, quinta postura. Peonías de la futilidad. Rápidamente, ejecutó 9 cortes consecutivos a un mismo punto, pero todos estos fueron repelidos. El último bloqueo de Hiyu acabó logrando que Kanae perdiera su Boken al repelerlo con tanta fuerza. Kanae, vaya, qué técnica tan increíble. Nadie podría atravesar tu defensa, Hiyu-san. La velocidad con la que repeles los ataques es imperceptible, Hiyu. Lo único malo es que no puedo moverme con ella activa, si lo hago, pierde efectividad. Kanae. Para eso hay tiempo, Hiyu-san, estoy segura de que una vez la domines por completo será una técnica brutal. Hiyu. Tal vez. Kanae. Ese fue un buen calentamiento, me siento mucho mejor. Este calor me provocó un poco de sed, iré por agua. ¿Quieres que te traiga un poco? Hiyu. Si no te molesta, me gustaría beber adentro. Kanae. Claro, sin problema. Antes de irse, dejaron las Boken en su lugar e ingresaron a la finca. Al llegar a la cocina, Kanae tomó 2 vasos y los llenó de agua, le entregó uno a Hiyu y se quedó con el otro, y ambos bebieron. Kanae. Qué refrescante, ¿no? Hiyu. Sí. La flor terminó de beber el agua bajo la mirada de Hiyu, quien pensaba en cómo abordar el tema que tenía preocupada a Kanae. Una vez que terminó su agua, Kanae notó la mirada de Hiyu sobre ella. Kanae. ¿Sucede algo, Hiyu-san? ¿Cómo debería preguntárselo? Hiyu. ¿Qué te tiene preocupada? Vaya, al parecer no pensó mucho en cómo preguntárselo. Sin rodeos, Hiyu le preguntó a Kanae qué era lo que la tenía tan pensativa. Ella estaba un poco sorprendida de que Hiyu hubiera notado su preocupación. Kanae. Supongo que cuando algo me preocupa, se me nota, ¿no? Dijo Kanae con una sonrisa. Kanae. Hace poco, una niña quedó bajo mi cuidado y el de Shinobu para entrenarla y que pueda dar el examen de selección final. Al tener a otra pequeña en la finca, pensé que Kanao podría soltarse y hablar más, pero no hubo ningún cambio. Una expresión de tristeza se apoderó del rostro de Kanae. Kanae. Me preocupa que Kanao no pueda disfrutar de estos últimos años que le quedan como niña. Cuando la rescatamos, quería que pudiera disfrutar de todo ello lo más que pudiera, pero tal vez no lo haga y yo no la estoy ayudando lo suficiente. Los ojos de Kanae comenzaron a soltar lágrimas. Pensaba que no le estaba prestando suficiente atención a su hermana pequeña y eso le dolía. Fue entonces que sintió que era rodeada por unos brazos y fue llevada al pecho de su compañero. Ella no dijo nada y solo hundió su rostro en el pecho de su compañero para tratar de ocultar sus lágrimas. Pasaron unos minutos y Kanae por fin se había calmado. Kanae. Ah, lo siento, Hiyu-san, empapé tu uniforme con mis lágrimas. Hiyu. No te preocupes, no me molesta. Kanae. De todas maneras, seguro fue una molestia tener que consolarme. Ante esas palabras, Hiyu tomó el rostro de Kanae con sus manos para limpiar los pequeños residuos de lágrimas que habían quedado en los párpados de la flor. Hiyu. El poder ayudarte, con lo que sea, nunca será una molestia para mí. Él permaneció acariciando su rostro por unos momentos hasta que la soltó rápidamente, al pensar mejor lo que estaba haciendo. Hiyu. Lo siento. Aquella muestra de cariño fue suficiente para hacerle entender a Kanae que siempre podría contar con Hiyu, para lo que fuese. Kanae. Está bien, Hiyu-san, no me molestó. Con una sonrisa en su rostro, Kanae sentía que se encontraba mucho mejor que antes. Aunque no lo pareciera, Hiyu era realmente bueno a la hora de consolarla, aún con esa cara de póker que siempre traía consigo. Viéndolo mejor, le recordaba un poco a Kanao. A Kanao, una idea se le ocurrió a Kanae, no estaba tan segura de qué tan buena sería, pero no perdía nada con intentarlo. Kanae. Hiyu-san, ¿puedo pedirte un favor? Hiyu. Claro, ¿qué necesitas? Kanae. Gracias, necesito que, después de explicarle los detalles de lo que quería que hiciera, se dirigieron a donde estaba Kanao, que en ese momento estaba acompañada por Shinobu y Aoi. Cuando llegaron al cuarto donde estaban las hermanas de Kanae, la flor llamó a la puerta. Kanae. Shinobu, soy yo, ¿puedo pasar? Shinobu. Por supuesto, Mee-san, adelante. Tras la respuesta positiva de su hermana, Kanae entró junto con Hiyu. Una vez que entraron, vieron que las tres estaban alrededor de una mesa, jugando shogi, quienes estaban compitiendo eran Kanao y Aoi. Shinobu. ¿Ocurrió algo, Nee-san? Opork, Pilar del agua. ¿Qué hace aquí? Kanae. Yo lo invité, Shinobu, espero que no te moleste. Shinobu. No es eso pero, Niñas, saluden al superior, él es el pilar del agua.
Ambas niñas se pararon y le hicieron una reverencia a Hiyuu. Aoi. Ve buen día, Pilar del Agua, es un placer conocerlo. Kanao. Buen día, Pilar del Agua. Hiyuu. Buen día a ambas, también es un placer conocerte, Kanzaki. Aoi. ¿Cómo sabe mi nombre? Hiyuu. Kanae me lo dijo. La nerviosa Aoi no podía encontrar la calma, aquel Pilar era intimidante, su fría mirada le provocaba escalofríos. Por otro lado, Shinobu estaba impactada, el Pilar del Agua, acababa de llamar a su hermana por su nombre. ¿Lo hizo para que no hubiera confusiones con el apellido? ¿O su hermana y él se habían hecho más cercanos? Shinobu. Pilar del Agua, ¿por qué Yam? Kanae. Oh. Están jugando shogi, a Hiyuu-san le gusta, tal vez podría jugar una partida contra Kanao, es muy buena en eso. Su hermana también acababa de llamarlo por su nombre, la idea que Shinobu se iba formando en su cabeza era una que no le gustaba mucho. Kanae tomó a Shinobu de la mano y también lo hizo con Aoi. Kanae. Bueno, ustedes vayan jugando, Shinobu y Aoi me ayudarán a preparar la merienda, llévense bien. Llevando a ambas chicas de las manos, dejaron a Hiyuu y Kanao solos en la habitación. Hubo un corto silencio. Hiyuu no era mucho de iniciar conversaciones, pero había aceptado ayudar a Kanae. Aunque no sabía cómo, Kanae solo le había dicho el problema que sufría Kanao y pensaba que él tal vez podría conectar con ella al compartir similitudes en cuanto a personalidad. Aunque le dijo que no se preocupara si no lograba algún avance. Hiyuu. Te dejaré escoger si quieres hacer el primer movimiento o no. Ante la propuesta del Pilar, Kanao sacó una moneda y la lanzó al aire. Cuando la atrapó y vio el resultado, habló. Kanao. Por favor, usted haga el primer movimiento, Pilar del Agua. Así que esa era la moneda que Kanao siempre llevaba consigo, una vez Hiyuu identificó aquello, procedió a hacer un primer movimiento, siendo respondido casi de inmediato por Kanao. Pasaron un rato así, Kanao sin duda era buena en el shogi. Si quería vencerla, tendría que tomárselo más en serio. Espera. Esa no era la razón por la que estaban jugando, debía hablar con ella, por un momento lo había olvidado. Hiyuu. ¿Te gusta el shogi, Tsuyuri? Kanao. Shinobune y Kanae dicen que es bueno para la mente. Hiyuu. Lo es. Después de ese pequeño intercambio de palabras, ninguno dijo nada más por un rato. Esto sí que era difícil. ¿Qué más podría preguntarle? Tal vez sería bueno acercarse al tema que quería tocar de una vez. Aunque sabía la respuesta porque Kanae se lo había contado, era un buen punto para iniciar. Hiyuu. Hace un rato lanzaste una moneda, ¿para qué lo hiciste? Kanao. No me importa nada, así que no puedo tomar decisiones por mí misma, esta moneda me ayuda a tomar decisiones, así que por eso la tiro. Hace un momento decidí si aceptaría su oferta de hacer el primer movimiento. Pero salió cara, así que lo rechacé. Hiyuu. ¿No te importa nada? Kanao. No. Podía entenderlo, en un momento de su vida, él mismo había llegado a sentir que nada importaba y solo debía dedicarse a matar demonios, pero una persona había logrado cambiar su percepción sobre ello, y por eso lo sabía mejor que nadie. Todos tenían algo que les importara, aunque ellos mismos no lo supieran. En el fondo, había algo que podía importarles y nadie era una excepción. Hiyuu. ¿Qué me dices de tus hermanas? ¿Ellas te importan? Ante aquellas palabras, Kanao se quedó estática, sus hermanas, por supuesto ellas, ¿le importaban? Hiyuu. Si algo les pasara, ¿te pondrías triste, no? Kanao comenzó a transpirar, ella nunca se había puesto a pensar en ello, si algo le pasara a alguna de sus hermanas, sus salvadoras. ¿Cómo debería reaccionar? El no saberlo, la puso ansiosa. ¿Qué haría? ¿Qué le pasaría? ¿Qué sentiría? ¿Qué? Salió de ese pequeño shock al sentir una mano sobre su hombro y, al ver de quién era esa mano, se encontró con el Pilar del Agua. Hiyuu. Lo siento, no quería ofuscarte. Kanao. Ah, no se preocupe. Hiyuu la soltó y volvió al lugar donde estaba sentado antes, y luego habló. Hiyuu. La toma de decisiones muchas veces está impulsada por cómo nos sentimos, el elegir hacer algo o no, es muy influido por si nos gusta o nos desagrada. Mirando fijamente a Kanao, Hiyuu siguió. Hiyuu. Estoy seguro de que amas a tus hermanas y esa no fue una decisión que te ordenaron, fue una decisión que tomaste por ti misma. Era verdad, Kanao pensaba que no le importaba nada, que necesitaba que alguien le dijera qué hacer para poder tomar alguna decisión, pero eso no era necesario. Ella quería a sus hermanas, y lo hacía por decisión propia. Kanao. Pero, ¿cómo sé qué cosas no me gustan? ¿Cómo sé cuando algo no debería agradarme? Hiyuu. Eso ya depende de ti, es algo que solo uno mismo puede decidir.
Te lo volveré a preguntar, ¿te gusta el shogi? Otra vez esa pregunta, ella hasta ahora había estado jugando porque sus hermanas se lo habían pedido, porque le ayudaba, pero si dependiera de ella, Kanao. No, Hiyuu. ¿Por qué? Kanao. Es muy extenso y aburrido. Ante aquella declaración, Hiyuu rió. Hiyuu. Sí, lo es. Aunque era cierto que era un juego algo aburrido, de todas formas decidieron terminar con su partida y, al oír el llamado de Kanae, bajaron a merendar. Al llegar al primer piso, vieron a Kanae terminando de hacer unos emparedados y ella, al verlos, preguntó de inmediato. Kanae, ¿cómo estuvo su partida? ¿Quién ganó? No hubo respuesta, la silenciosa pequeña sin decir nada se acercó lentamente a Kanae. Kanae, ¿qué sucede, Kanao? Sin decir nada, Kanao abrazó a Kanae y dijo lo siguiente. Kanao, gracias por todo, Kanae. Sin poder contenerse, la flor se agachó y abrazó a Kanao, no sin antes soltar lágrimas de felicidad, al ver que por primera vez su hermanita había hecho algo por su cuenta. Kanae, no te preocupes, mi pequeña Kanao, siempre podrás contar conmigo, Shinobu y Aoi. Shinobu, que estaba en el comedor poniendo la mesa junto con Aoi, llegó y vio aquella escena tan conmovedora. Shinobu. ¿Nee-san? ¿Kanao? ¿Qué sucede? Al ver a Shinobu, Kanao dejó a Kanae y fue a abrazarla a ella también. Shinobu. Kanao, ¿qué pasa? Kanao. Gracias por todo a ti también, Shinobu Mere. Shinobu se cubrió la boca, tratando de no mostrar vulnerabilidad, pero no pudo y con ojos llorosos, abrazó fuertemente a Kanao. Shinobu. No tienes que agradecer por nada, tú eres nuestra hermana, siempre podrás apoyarte en nosotras. Todo esto sucedía ante la mirada de Aoi que no sabía qué hacer. Siendo notada por Kanao, quien también le habló. Kanao, Aoi, Aoi, ¿ese sí? Kanao, ¿podrías ser mi amiga? Aquella niña de coletas, había llegado a pensar que no le agradaba a Kanao, pero ahora. La pequeña que no había hecho más que ignorarla desde que llegó y solo le hablaba cuando se lo ordenasen, ahora le estaba pidiendo ser su amiga y la pequeña, al no poder decir nada, solo asintió la cabeza rápidamente. Siendo llamada por Shinobu para unirse a aquel momento tan especial. Esa merienda fue muy agradable, la normalmente callada Kanao por fin estaba formando parte de las conversaciones. Shinobu, que no sonreía en presencia del pilar del agua, también estaba sonriente y alegre. Aoi, que sentía que había una especie de barrera entre ella y las hermanas Kocho y Kanao, hablaba con más libertad. Kanae, que siempre se mostraba feliz, ahora desbordaba alegría, sin duda era una ocasión especial. ¿Y Hiyuu? Bueno, él es Hiyuu. Aún le faltaba mucho antes de que pudiera sentirse cómodo en una conversación en la que participaba más de una persona. Pasaron unas horas. Kanao y Aoi estaban junto a Shinobu jugando en el patio, mientras que Hiyuu y Kanae estaban en uno de los asientos del patio mirándolas a lo lejos. Kanae, Hiyuu-san, de verdad eres increíble, no puedo creer que lograste ese cambio tan radical en Kanao solo con conocerla. Hiyuu. Todo es mérito de ella, solo debía entender qué cosas le importaban y qué no. Kanae. Aún así, ni Shinobu ni yo fuimos capaces de lograr algo como eso. Gracias. Mirando que sus hermanas estaban distraídas, se le ocurrió que podría hacer algo que alguna vez había visto a su madre hacer para mostrarle cariño a su padre. Kanae. Hiyuu-san, por favor cierra los ojos un momento. Hiyuu. ¿Para qué? Kanae. Solo hazlo, ¿sí? Ante la insistencia, Hiyuu cerró los ojos, no entendía para qué Kanae quería que él hiciera eso, pero al momento, sintió algo suave en su mejilla. Era cálido y provocó un estremecimiento en el pilar. Cuando abrió los ojos y volteó a ver a Kanae, pudo verla mirando el suelo y tocándose los labios. Sobra decir que estaba algo roja de la vergüenza. Kanae, es la primera vez que beso a un chico, así que, acéptalo. La flor decía todo esto mientras miraba al suelo. Y el pilar, que se tocaba la mejilla, sintió un impulso extraño. Kanae, que seguía mirando el suelo, no notó cuando Hiyuu se le acercó, y solo se dio cuenta de ello cuando sintió algo cálido en su mejilla. Ella se giró rápidamente, encontrándose muy cerca de la cara de Hiyuu, lo que hizo que se alejara un poco. Kanae. Hiyuu-san. Hiyuu. También es la primera vez que beso a una chica, sentí que debía corresponderte con algo de igual valor. Ambos, sonrojados por ello, comenzaron a sentir una especie de atracción que nunca habían sentido, mirando los labios uno del otro, sintieron la necesidad de acercarse, no sabían por qué, pero querían hacerlo. Pero antes de siquiera comenzar a acercarse, fueron interrumpidos por una voz. Kanao. Kanae, ¿está enferma? Tomioka-sama, también.
Ambos solo pudieron mostrar su gran sorpresa, al escuchar a la pequeña Kanao hacer esa pregunta tan inocente. Kanae. Kanao, no es eso, solo, tenemos algo de calor. Kanao. Pero está comenzando a atardecer, hace más frío que calor. Kanae. Cuando eres un pilar, cosas como esas pueden pasar. Kanao. ¿En serio? Kanae. Por supuesto. De hecho, qué bueno que mencionas que está atardeciendo. Hiyou-san es alguien muy trabajador, siempre sale de patrullaje aunque no haya rumores de demonios, ya se iba, ¿no, Hiyou-san? El ahora no tan sereno pilar, captó rápidamente lo que Kanae trataba de hacer, así que le siguió el juego. Hiyou. Sí, yo debo ir a cazar demonios, es mi deber, nos vemos pronto Tsuyuri. Kanao. Puede llamarme por mi nombre. Hiyou. Oh, está bien, nos vemos pronto, Kanao, hasta luego Kanae, por favor despídeme de tus hermanas. Kanae. Está bien, Hiyou-san. Vuelve pronto. A paso rápido, el frío pilar del agua se alejó del banquillo y se adentró en la finca para salir por la puerta principal. Una vez que estuvo afuera, se fue a gran velocidad. El sentimiento de vergüenza no se iba, sentía como si lo hubieran atrapado haciendo algo malo, pero no hizo nada malo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se sentía así? Kanae por otro lado, se mantuvo sonriendo y riendo a cada rato cuando sus hermanas trataban de preguntarle por qué Hiyou se había ido tan rápidamente. No ayudó que Kanao declarara que ella y Hiyou estaban completamente rojos cuando los vio, cosa que preocupó a Shinobu al pensar que Kanae, posiblemente tuviera fiebre. La mayor de las hermanas, solo podía desear que la tierra se la tragase en ese momento. El capítulo más largo que escribí hasta ahora, creo. Pero bueno, espero que el capítulo les guste, ya saben que si les gustó pueden comentar su parte favorita o lo que quieran. Eso es todo, bien. Ahora te veo, capítulo 14, 5, Bocarola. En este capítulo intermedio, exploraremos algunas cosas que quería abordar en el capítulo 15, pero pensándolo mejor no tienen cabida allí o harían más lento el desarrollo del capítulo. Solo serán pequeños escenarios, por lo que será un capítulo corto. Así que sin más que decir, los dejo leer. O la 11ª postura del agua Kanae. ¿Ya pensaste en qué nombre le pondrás a la 11ª postura, Hiyou-san? Hiyou. La verdad, no. Tal vez solo debería dejarla como la 11ª postura del agua. Kanae. Ni hablar. Tienes que ponerle un nombre a tu técnica, es tu creación. Yo te ayudaré. Ante la determinación de Kanae, a Hiyou no le quedó otra opción que aceptar. Hiyou. Está bien. Kanae. Qué bueno. Pero tú también tienes que pensar en algún nombre, Hiyou-san. Ambos pensaron durante un rato, hasta que Kanae tuvo su primera idea. Kanae. Ya sé. ¿Qué tal mar tranquilo? Hiyou. Me parece bien, Kanae. No, creo que es muy simple. ¿Qué te parece aguas calmadas protectoras del? No, olvídalo, no tiene sentido. Mientras Kanae seguía murmurando algunos otros nombres, Hiyou se quedó pensando en cómo se sentía cuando usaba la 11ª postura. Todo a su alrededor quedaba en silencio y reaccionaba al instante a cualquier cosa que entrara en su rango. Tenía que concentrarse y no dejar que nada lo perturbara, tenía que estar en Hiyou. Calma. Kanae. Hiyou. Creo que debería llamarse Calma. La flor meditó un momento. Ese era un nombre demasiado simple. De hecho podría considerarse un nombre para una técnica. Solo era una palabra, pero expresaba completamente la impresión que daba Hiyou al ejecutar la técnica, además de que quedaba mucho con su personalidad. Un nombre directo y sin ninguna complicación, totalmente digno de su creador. Kanae sonrió ampliamente. Kanae. Es perfecto, Hiyou-san, además que es muy tú. El sereno pilar no entendió a qué se refería Kanae con eso último, pero si ella había aceptado el nombre no había ningún problema. Calma fue el nombre dado a la nueva postura del agua. Una postura que usaría para defender a las personas, una que usaría para proteger lo que le importaba, una que usaría para mantener a salvo a su preciada flor. Shinobu Kocho era un día como cualquier otro en la finca mariposa. Kanae, sin su Aori, se encontraba haciendo su rutina diaria de entrenamiento, hasta que fue interrumpida por su hermana Shinobu. Shinobu. Nee-san, ¿podemos hablar? Kanae, que ejecutaba una de sus posturas, se detuvo. Siempre tenía tiempo para su hermanita. Kanae. Claro, Shinobu. ¿Qué sucede? Shinobu. ¿Podemos sentarnos? Kanae. Por supuesto. Ambas hermanas fueron a uno de los banquillos del patio y se sentaron. Kanae notó que Shinobu estaba más seria de lo habitual. Seguro algo le había pasado. Kanae. Bueno, Shinobu, soy todo oídos. Shinobu. Nee-san, ¿tienes una relación con el pilar del agua?
La sonrisa de Kanae fue reemplazada por la sorpresa. Tenía planeado hablar de esto con Shinobu más adelante, pero al parecer ella se había dado cuenta del cambio en su relación con Hiyuu y no tenía más opción que aclarar las cosas en ese instante. Kanae. Pues, podría decirse que sí. Shinobu. ¿Desde cuándo? Kanae. Desde hace unas semanas. La mariposa no dijo nada, lo que hizo que Kanae se pusiera un poco nerviosa, tal vez esto le molestaba a Shinobu. Shinobu. Entonces, ¿ambos se gustan? Una pregunta fácil de responder, pero por alguna razón a Kanae le estaba costando dar una respuesta. Kanae. Sí, nos gustamos. Después de dar esa respuesta, el rostro de Kanae no tardó en volverse de un tono rojizo. Shinobu, que se quedó pensando un rato, suspiró y finalmente habló. Shinobu. Pues por mi bien. Kanae. ¿Eh? Shinobu. Seguro planeabas hablar de esto conmigo más adelante, pero ahorrémonos esa charla, no tengo ningún problema con que salgas con el pilar del agua. La sorpresa en Kanae se hizo notar, ella sabía que su hermana no tenía una buena opinión de Hiyuu, así que pensó que le molestaría un poco que ellos pudieran llegar a ser pareja. Kanae. ¿Pero a ti no te desagradaba Hiyuu-san? Shinobu. Al principio sí, tenía una actitud muy antipática para mi gusto, pero el cambio que logró en Kanao, me hizo darme cuenta que bajo esa tonta cara de póker, puede que se esconda una gran persona. Después de aquella declaración, una gran felicidad invadió a Kanae, tanta que fue a abrazar a su hermana. Kanae. Gracias, Shinobu. Sé que muy pronto te llevarás bien con Hiyuu-san. Shinobu. Mientras siga con esa cara no creo. Deberías tratar de que cambie eso. Kanae. Bueno, ese es uno de sus encantos. Shinobu. Por favor, no quiero detalles de más. Mientras Kanae abrazaba a Shinobu, la mariposa no pudo evitar soltar una pequeña sonrisa al ver a su hermana tan feliz. Al final, el pilar del agua no era tan malo como creía. Ahora te veo, capítulo 15, página 4. Votar. Conforme pasaba el tiempo, las visitas de Hiyuu Tomioka a la finca mariposa se hicieron más continuas, llegando a ser casi diarias, y su relación con las hermanas de la finca había mejorado significativamente. Exceptuando a una persona. Aoi seguía siendo bastante tímida con él por ser un pilar, pero no temía en pedirle algún consejo sobre el manejo de la respiración del agua, a lo que él siempre respondía positivamente. Shinobu ya no consideraba al pilar como alguien molesto, y ahora le hablaba más cordialmente, algunas veces llegando incluso a ser amable con él. Kanao era con quien mejor se llevaba. La ayudaba a entrenar y jugaban shogi de vez en cuando. Sin necesidad de hablar mucho, se entendían, parecían comunicarse telepáticamente. Cualquiera que los viera pensaría que eran hermanos, y nadie podría culpar a quien pensara eso, ya que su actitud era casi idéntica. Entonces, ¿con quién no había mejorado su relación? Sí, con Kanae Kocho. No lo malentiendan, con Kanae seguía llevándose igual de bien. Ambos pasaban un tiempo agradable juntos, tenían esos pequeños momentos en los que uno no podía evitar sonrojarse por alguna acción del otro y momentos en los que querían darse muestras de cariño, pero la vergüenza les impedía concretarlo. Y ese era el problema. Si bien tenían esos lindos momentos mencionados anteriormente, su relación no pasaba de eso y hasta ahora no habían vuelto a tener un momento que despertara aquella atracción que sintieron cuando cada uno besó la mejilla del otro. El sereno pilar del agua, al darse cuenta de esto, trató de encontrar alguna solución. Hiyuu buscó consejo en su maestro, pero este no supo qué responderle. Ese era un campo completamente desconocido para él. Nunca había estado en una relación de ese estilo. Él había dedicado toda su vida a cazar demonios y, después de jubilarse, se había dedicado a entrenar a futuros usuarios de la respiración del agua. Esto era algo en lo que no podía aconsejar a Hiyuu aunque quisiera. Necesitaba algún tipo de consejo, algo que pudiera ayudarlo a saber qué hacer, algo que lo ayudara a tomar algún tipo de decisión. Sin saberlo, ese algo pronto llegaría, pero no era algo, era alguien, y este alguien era de lo más extravagante. Hiyuu fue mandado de refuerzo a la región de Tengen Uzui. Al parecer, se había descubierto un grupo de demonios acumulándose en alguna parte de la región y algunos de estos demonios aparentaban poseer técnicas de sangre. Por lo que, para evitar bajas innecesarias, lo mejor era enviar a un pilar de refuerzo. El grupo era de 10 demonios, 4 de ellos con técnicas de sangre y los otros 6 eran considerablemente más fuertes que la media. Pero esto no fue un problema para el par de pilares, que rápidamente acabaron con aquel grupo de demonios. Tengen. Tarea completada. Eso fue sencillo para este increíble dios de la extravagancia. Dijo el pilar del sonido con una sonrisa vanidosa. Tengen.
En todo caso, ya me voy. Nos vemos en la próxima reunión, Tomioka. El extravagante pilar comenzó a irse, no esperaba ningún tipo de respuesta por parte de Hiyuu. Cuando lo conoció, intentó salvar su perdida alma, dándole la oportunidad de reverenciarlo, pero nunca obtuvo siquiera una palabra. Hiyuu. Nos vemos, Uzui. El extravagante pilar se quedó estático. ¿Era una alucinación? A pasos rápidos se acercó a donde estaba Hiyuu y, mientras se acercaba, iba notando el cambio en el ritmo de los latidos que emitía el corazón de Hiyuu. Si antes daban la impresión de estar siempre amargados, ahora se oían tranquilos, aunque notaba cierto ritmo de angustia. Tengen, ¿acaso hablaste? Hiyuu, sí. Tengen miró al cielo por unos momentos y luego habló. Tengen, veo que por fin hizo efecto. Hiyuu, ¿qué cosa? Tengen, mi divinidad. Hiyuu estaba completamente extrañado, sabía que a veces Tengen decía cosas extrañas, pero nunca le había prestado mucha atención. Hiyuu, bueno, felicidades. El sereno pilar estaba por retirarse, pero fue detenido por Tengen. Tengen, alto. ¿Es que acaso no piensas agradecerme? Hiyuu, ¿por qué? Tengen, ¿cómo que por qué? ¿Es que no te das cuenta que gracias a mi presencia aquella alma muerta que tenías ha revivido? Porque si no, ¿qué más en este mundo podría lograr que el ser humano más callado del planeta dijera una palabra? Solo mi omnipotente esencia puede haber logrado tal hazaña. El perplejo Hiyuu no dijo ni una palabra, eso era lo más raro que había escuchado. Tengen, esto amerita una celebración. Iremos a un pueblo cercano a brindar. Nijimaru, avísales a mis esposas que llegaré más tarde de lo habitual. Al oír la orden, el cuervo de Uzui partió hacia la finca del Pilar del Sonido para dar el mensaje. Tengen, pongámonos en camino. Hiyuu, no quiero ir. Tengen, tonterías. Tu renacida alma debe estar ansiosa por celebrar y yo, el dios de las festividades, cumpliré ese deseo. Sin poder decir alguna otra palabra, Hiyuu fue arrastrado por Uzui a la cantina del pueblo mencionado. Una vez llegaron, Tengen ordenó algunas botellas de sake. Tenía gran curiosidad por el cambio de Hiyuu, no lo creía, pero había una pequeña posibilidad de que fuera otra cosa la que provocara su cambio y no su divina presencia. Tengen, nada mejor que el sake para celebrar. Hiyuu, no quiero beber. Tengen, ¿por qué? Hiyuu, nunca he bebido y la verdad no me siento con ganas de celebrar. Tengen, no hay de qué preocuparse, una vez pruebes el sake, todo aquello que te preocupe se irá. Hiyuu, aún así, no quiero. Tengen, debes hacerlo. Solo así podré perdonar el pecado de ignorarme que cometiste. El sereno Pilar lo pensó un momento. Era cierto que múltiples veces había ignorado a Tengen cuando intentó hablarle, y las veces que habían coincidido en alguna misión solo lo ignoró o le respondió con comentarios secos. Hiyuu, está bien, pero solo una bebida. Tengen, por supuesto, solo será una. Aquella respuesta acompañada de un intento de inocente sonrisa no le transmitía ninguna confianza a Hiyuu, pero, fuera como fuera, él se mantendría firme en su decisión de solo tomar un trago. Tengen, sorprendente. Para ser tu primera vez bebiendo, sí que tienes buena resistencia. Hiyuu no dijo nada, su mente estaba en cualquier otro lugar menos allí. No sabía cómo, pero Tengen había logrado que entre los dos acabaran 7 botellas de sake y ya iban por la 8ª. Tengen, entonces, ¿ya estás listo para admitir que fue gracias a mi abrumadora y gloriosa presencia que la amargura que reinaba tu ser ha desaparecido? Eso trajo la mente de Hiyuu de vuelta. Tengen seguía atribuyéndose que su cambio fue ocasionado por él, pero eso no era cierto, todo ese mérito era de su querida flor, solo de ella y nadie más. Hiyuu, ya te dije que no. Tengen, ¿entonces qué? ¿Qué o quién en este mundo sería capaz de lograr tal hazaña? Solo puede ser obra de un dios, y yo soy el único que conoces. Hiyuu, los dioses no tienen nada que ver. Ante la negativa de Hiyuu, el ruidoso pilar terminó por aceptar que no era gracias a su influencia aquel cambio. Tengen, ¿entonces? ¿Qué te pasó? El sereno pilar no era de contar sus cosas tan a la ligera, pero gracias a la influencia del alcohol, la respuesta salió de su boca. Hiyuu, no me pasó nada, fue Kanae quien me ayudó. Tengen, ¿Kanae? Kanae Kocho. La pilar de las flores. Hiyuu, sí. Tengen, así que caíste rendido ante el encanto de esa mujer. Bueno, es hermosa, atenta y amable, sin duda cualquier hombre caería rendido ante ella, aunque no pensé que te interesaran ese tipo de cosas, me sorprendes. Hiyuu no dijo nada y simplemente se recostó en la mesa.
Por unos momentos lo había olvidado, lo que en esos días estaba comenzando a angustiarlo. Su relación con Kanae. Tengen, ¿qué te pasa? Ah, no me digas. Confundiste su amabilidad con interés y cuando te confesaste te rechazó. Ja 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 ja. Hiyuu, no. Tengen, ja. No puedes engañar a este dios, desde que mencionaste a Kocho hubo un ligero cambio en tu ritmo cardíaco, y ese es el ritmo que produce es el de la angustia, aunque leve, sé que lo es. Vaya, sin duda las veces que presumía sobre tener un super oído no eran mentira. Mientras esperaba la respuesta de Tomioka, Tengen se sirvió otra botella de trago y comenzó a beberla. Hiyuu no me rechazó, al oír aquella respuesta, no pudo evitar atragantarse con su bebida, lo que provocó que la escupiera. Tengen, ¿qué dijiste? Hiyuu, ella aceptó mis sentimientos y yo los suyos. En este mundo pocas cosas eran las que podían sorprender a Uzui Tengen, y esta era una de ellas. Tengen, entonces, ¿son pareja? Hiyuu. Tengen, oh, vamos, no pensé que fueras del tipo de persona que se avergonzara por ese tipo de preguntas. Hiyuu, cállate. Tengen, ¿cómo te atreves a mandarme a callar? ¿Quieres pelear? Después de unos minutos de reclamos de Uzui, este por fin logró calmarse luego de beber una botella de sake completamente solo. Tengen, diablos, tú sí que sabes cómo molestarme. Hiyuu, tú empezaste. Tengen, tú, tal vez eras más agradable cuando hablabas menos. Dijo para después beber otro vaso de sake. Tengen, ¿y entonces por qué estás angustiado? Cualquiera estaría saltando de un pie en tu lugar. Hiyuu, yo, creo que nos hemos estancado. Tengen, ¿a qué te refieres? Hiyuu, no hacemos nada muy diferente a cuando solo éramos amigos. Tengen, ¿no se han besado ni nada? Hiyuu, sí, en la mejilla. Tengen, eso no cuenta. El extravagante pilar tomó otro vaso de sake, acompañado esta vez por Hiyuu, quien no era consciente de cuánto había tomado hasta ahora. Tengen, pobre y tonto Tomioka, no sabe cómo dar el siguiente paso en su relación. Tal vez si hubiera algún experto en eso, sería capaz de ayudarlo. Tengen sonrió maliciosamente, había lanzado un cebo muy obvio, solo faltaba que Hiyuu lo tomara. Hiyuu, sí, eso me sería de mucha ayuda. Dijo Hiyuu casi lamentándose, eso molestó un poco a Uzui. ¿Acaso de verdad era tonto? Tengen, las personas casadas, normalmente tienen experiencia en eso. Esta vez, tenía que entenderlo. Esas palabras cruzaron por el cerebro de Hiyuu, que comenzó a procesarlas. Tengen estaba casado, y no con una, sino con 3 mujeres, ¿sería posible que él fuera uno de esos expertos? Hiyuu, ¿tú, eres un experto? Tengen, no me gustaría sonar arrogante, pero podríamos decir que sí. Eso iluminó los ojos de Hiyuu, tal vez él podría darle la respuesta que necesitaba. Hiyuu, ¿podrías darme algún consejo? Tengen, yo. No lo sé, puede que no esté a la altura. Con eso dicho, esperaba que Hiyuu comenzara a alentarlo diciéndole cosas como que su consejo era lo único que necesitaba o que era el único que podía ayudarlo. Pero solo vio cómo este bajaba la cabeza desanimado ante aquella respuesta. Con eso entendió rápidamente que Hiyuu ya no creía que él pudiera ayudarlo. Tengen, cof. Aunque, soy un dios benevolente, así que trataré de ayudarte. Al volver a captar la atención de Hiyuu, Tengen se dispuso a decirle su plan. Tengen, bien, lo primero, más sencillo y eficaz, es hacer que obtengas experiencia en tratar a una mujer. Hiyuu, ¿cómo? Con una sonrisa, Uzui hizo la siguiente propuesta. Tengen, iremos al Distrito Rojo. Hiyuu, me niego. Tengen, ¿qué? ¿Por qué? Hiyuu, tú sabes muy bien por qué. Eso bajó los ánimos de Tengen. En su mente, esa era la manera más efectiva para que Hiyuu tomara las riendas de su relación, pero al parecer no estaba dispuesto. Tengen, bueno, entonces supongo que iremos por el método difícil. Hiyuu, ¿por qué difícil? Tengen, en sí, no lo es, pero para un torpe como tú puede que sí lo sea. Hiyuu, ¿de qué se trata? Tengen, la ambientación. Tras beber otro vaso de sake, Tengen comenzó a hablar. Tengen, para tener un momento íntimo, debes buscar el momento adecuado o también puedes crearlo, no puedes simplemente querer ponerte cariñoso en cualquier lugar. Hiyuu, ¿y cómo hago eso? Tengen, simple, puedes invitar a Kocho a salir o esperar que ambos se queden solos en algún momento, mientras más privacidad tengan más fácil les será demostrarse cariño.
Ahora que lo pensaba, era cierto, los momentos en los que él y Kanae más se acercaron era cuando se encontraban solos, aunque al ser en la finca mariposa, siempre los ponía nerviosos que alguna de sus hermanas pudiera verlos, como ocurrió con Kanao. Tengen. Eso es todo, es algo muy sencillo, ¿verdad? Hiyuu. Creo que sí. Tengen. Espero que aprecies los consejos que este dios te está dando, no todos pueden tener ese lujo. Dijo Uzui mientras sonreía vanidosamente. Bebieron unos tragos más y Hiyuu no supo cuándo se quedó dormido. Tras unas horas se despertó en una habitación. Estaba acostado en el piso, al frente de la puerta de la habitación. No recordaba bien cómo había llegado allí, le dolía el cuerpo y la cabeza. Se puso de pie y salió de la habitación. Al salir vio el pasillo lleno de puertas a distintas habitaciones, lo que le hizo entender que estaba en un hotel. Atravesaría el pasillo y al bajar por unas escaleras, llegó a la recepción del lugar, que era atendida por una señora de avanzada edad. Oh. Buen día, señor Tomioka, veo que descansó correctamente. Hiyuu. Buenos días, disculpe cómo llegué aquí. ¿No lo recuerda? Bueno, es comprensible, cuando su amigo lo trajo aquí, prácticamente estaba inconsciente. Hace unas horas Tengen. Buenas noches, ¿tienen alguna habitación disponible? Por supuesto, ¿desea 2 habitaciones? Tengen. No, solo es para este tipo, se llama Tomioka, el tipo no sabe controlarse y bebió de más. Por supuesto, no admitiría que después de su consejo, su cobro era que bebieran algunas botellas más de sake, lo que acabó con Hiyuu. Entiendo, puede subirlo, ahí tenemos habitaciones disponibles, los futones están guardados, así que puede sacarlos para dejarlo dormir. Tengen. Por supuesto. Gracias, señora. Subieron las escaleras y al llegar a una de las habitaciones vacías, Tengen dejó caer a Hiyuu dentro de la habitación. Tengen. Lo siento, Tomioka, soy bondadoso, pero no lo suficiente como para arropar a un hombre. Nos vemos en alguna ot. Tengen. Lo siento, Tomioka, soy bondadoso, pero no lo suficiente como para arropar a un hombre. Nos vemos en alguna otra ocasión. Después de eso cerró la puerta y se fue dejando pagada la habitación. Así llego aquí. Hiyuu. Creo que lo recuerdo vagamente. Debe controlarse, señor, beber de más puede ocasionarle problemas en un futuro. Hiyuu. Sí, lo tendré en mente. Al salir del local Hiyuu notó que ya era de día, tenía mucha sed y hambre, así que iría a desayunar a algún local de por allí. Mientras caminaba, recordó el consejo que le había dado Tengen. Si para avanzar en su relación con Kanae debía planear algún tipo de cita, así sería. Esta sería una de sus misiones más complicadas en años, pero se esforzaría, daría todo de sí para que él y Kanae se acercaran más. Su determinadamente comenzó a planear qué hacer, aunque tomaría algunos días. Se aseguraría de tener algo listo. Esto era algo en lo que no podía permitirse fallar. Un poquito de relleno, antes de lo que a todos nos interesa. Para el próximo capítulo se viene lo que creo ya varios esperan, me incluyó. Espero que el capítulo haya sido de su agrado, ya saben que si les gustó, pueden comentar. Esto es todo, yo me despido, hasta luego. Bien.